días para Listo, Ana María. todos. Agradecemos su presencia a nuestro conversatorio. Agradecemos al profesor Darío Henao su participación para moderar este espacio. Les recordamos que nos encontramos en el conversatorio Conceptualizaciones de la apropiación social del conocimiento desde la Universidad del Valle. El día de ayer dimos apertura a nuestro evento. Este conversatorio está enfocado al diálogo que se tuvo por parte del Centro Virtual Jorge Isaacs con distintos académicos de prestigio institucional para elaborar el libro que se denomina Apropiación Social del Conocimiento hacia una nueva conceptualización. Es un libro que estamos en proceso ya de publicar para que toda la comunidad pueda acceder a todas estas experiencias que nos compartieron nuestros académicos. Están acompañándonos en el día de hoy todas las personas que aparecen acá en nuestro perfil. Está, perdón, está el doctor Jaime Cantera desde el Departamento de Biología. El doctor Jaime Cantera fue también nuestro vicerrector de investigaciones, una de las personas que apoyó este proceso de elaboración de este libro. Está el doctor Walter Torres desde el Departamento de Química, el decano de la Facultad de Ciencias, que ha apoyado también la organización de este evento. El doctor Julian Weiss se encuentra en este momento viajando, pero nos ha dejado un video con sus aportes que proyectaremos durante el conversatorio. El profesor Boris Salazar del Departamento de Economía, que también ha tenido una amplia trayectoria a través del CIDSE y otras experiencias en apropiación social. El doctor Edgar Quiroga Rubiano, ex decano de la Facultad de Ingeniería, ex vicerrector de Bienestar Universitario muy cercano a procesos de apropiación, hace parte del Instituto Sinara. El doctor Javier Medina, del Departamento de Administración y Organizaciones, que fue también vicerrector de investigaciones y dio inicio, fue uno de los pioneros para este proceso que hoy estamos abordando acá en este espacio. El doctor Rubén Darío Echeverry, nuestro actual vicerrector. En este momento, él ha participado también en procesos del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. En este momento no ha podido acompañarnos, pero espera conectarse más adelante durante el conversatorio. El profesor Érico Rentería, profesor del área de Psicología Organizacional y del Trabajo, que también ha tenido una amplia trayectoria en temas de apropiación social del conocimiento. El doctor Luis Carlos Arboleda, profesor del doctorado interinstitucional en educación, que ha tenido también importantes aportes a nuestro departamento de humanidades desde el área de comunicación de la ciencia y todas las experiencias que en el día de hoy nos van a compartir nuestros participantes en este conversatorio. Le damos la bienvenida al decano de la Facultad de Humanidades, que ha impulsado el surgimiento del Centro Virtual Jorge Isaacs con importantes aportes a la apropiación social del conocimiento, el doctor Darío Henao. Bienvenido, profesor Darío. Bueno, muchas gracias, Ana María, y un saludo pues a todos los colegas que ya han sido nombrados. Y me parece que la Universidad del Valle hace muchísimas cosas en el terreno de la apropiación social del conocimiento. Quizás no lo hace de manera coordinada o planificada, respondiendo a unas políticas muy definidas, pero hacemos muchísimas cosas. De esto me pude dar cuenta yo como humanista cuando, a pedido de la Vicerrectoría de Investigaciones, inicié esta serie de entrevistas de un primer grupo que seleccionamos para hacer esta primera conceptualización, entre los cuales también está el señor rector de la universidad, que participó no solamente como rector, sino como un experto en políticas públicas y en administración. A él también le consultamos sus opiniones al respecto de lo que él consideraba apropiación social del conocimiento desde su campo. El propósito de las 16 entrevistas que están en el libro, pues era ese, auscultar. Tuve ese privilegio de ver lo que cada uno de ustedes pensaba y conceptualizaba desde su experiencia como investigadores, como académicos, y eso es lo que está en el libro. Releyéndolo ahora que lo vamos a publicar,
me doy cuenta de la riqueza conceptual de experiencias, de la diversidad que hay que tener en cuenta. Por eso este panel eh, puede ser una especie de sistematización de todo esto con alguna distancia en el tiempo de cada uno de ustedes de lo que en su momento reflexionaron, contaron, nos dijeron en estas entrevistas. Yo simplemente quiero decir que desde el Centro Virtual Isaacs, que es una experiencia también novedosa, nueva en el campo de las humanidades y de la cultura, pues hemos hecho algunos avances y hemos sentido la necesidad de vincularlos más con los otros saberes. Hemos tenido algunas relaciones con ingeniería, hemos tenido relaciones, por supuesto, con la Facultad de Artes Integradas, hemos tenido relaciones con alguna gente de ciencias, pero eso podría ser mucho más intenso. Y por eso, de entrada les digo que la propuesta inicial que trabajamos es muy inicial, fue la creación de una gran plataforma de ciencia y cultura para poder hacer que en la práctica de la universidad, en su manera como se divulgan los conocimientos, pudiese existir una forma de hacer de esto algo más robusto y estudiamos muchas experiencias internacionales. Habrá momento en que lo podamos mirar, hablar de ello, pero la idea aquí es que ustedes vuelvan nuevamente sobre lo que hablamos en esas entrevistas, podamos mirar estas experiencias y que de aquí pues nos resulten algunas de conclusiones valiosas para el trabajo que sigue. Yo creo que la propia agenda que se ha preparado para esta discusión pues va a ser muy importante de que cada uno de ustedes se pueda referir. Creo que ya la recibieron y vale la pena entonces que veamos pues algunas de estas características de las prácticas, de los conceptos, de lo que ustedes consideran, si estamos cercanos o no de la política nacional, si estamos realmente cumpliendo con esa misión universidad-sociedad, bueno, tantos temas que inclusive apenas son tocados en las reflexiones actuales por parte de las universidades públicas, a pesar de que haya ya bastantes seminarios sobre esto. Creo que aterrizar y hacer desarrollos es lo que nos falta. Entonces, pues no me extiendo más. Quiero pedirle, quizás decir que esto fue muy interesante el primer grupo porque había exdecanos, investigadores de distintas áreas, ¿no? Desde las áreas humanísticas hasta las áreas artísticas, las áreas de las ciencias, eh, desde ciencia hasta el profesor Walter, está el profesor Cantera, ex vice es vicerrectores de investigación, como por ejemplo Luis Carlos Alborea, que en su intervención, en su entrevista, hizo una conceptualización y un recorrido que nos contextualiza muchísimo en este debate. Cuando hablé con Julian Weiss, que ahora vamos a pasar de inicio lo que nos ha dejado, pues habló desde la transferencia de conocimiento de la otra y por supuesto lo que hizo el profesor Medina fue muy interesante por su experticia en prospectiva o lo que hizo desde Sinara el profesor Edgar Quiroga o desde la educación Érico Rentería. Bueno, yo creo que esta conjunción de saberes y de experiencias es lo que nos va a permitir que este panel sea muy rico, lo mismo lo que hizo el profesor Boris Salazar desde la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Ahí hay una serie de reflexiones y de experiencias muy interesantes, o Luis Carlos Castillo como sociólogo. Bueno, creo que no los nombro a todos de manera rigurosa, pero la idea que quiero plantear es que eh, tuvimos fue esa esa intención era ver cómo estas experiencias se empezaban a dialogar y a conjugarse, que es lo que queremos mirar hoy. Entonces, sin más, Ana María, pasemos el pequeño video que nos ha dejado el profesor Julian Weiss para seguir con el panel. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial a los organizadores del evento
Un saludo también especial a los colegas que acompañan este panel. Y pues una disculpa por no estar de manera presente o presente virtual y tener que grabar esa contribución porque estoy de viaje y viajar estos días de pandemia ha resultado mucho más complejo que lo era antes. Ahora, con respecto a la contribución de la universidad a los procesos de apropiación social del conocimiento, pues solamente me gustaría dar un ejemplo en vez de una lista exhaustiva, y hablando pues del ambiente y la protección del ambiente y pues, el acceso a agua potable, un recurso, digamos, un bien universal, vamos a decir, donde yo creo que hay o está clara la evidencia de la contribución de la universidad durante pues, varias décadas a este proceso de dar acceso a agua de mejor calidad y pues de iniciar procesos de protección del ambiente junto con las comunidades y eventualmente de participar en procesos de elaboración de política pública con el fin, por ejemplo, de pues poner números y evaluar pues niveles aceptables de contaminación en agua. Entonces, en esos procesos yo creo que la universidad muestra pues que es capaz y que lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y yo también creo que pues, podremos hacer una lista un poco más compleja de otros ejemplos, pero lo que me parece más importante sería resaltar que esa discusión de cómo mejorar esos procesos, a mi modo de ver, pues nos obliga a repensar el rol completo de la universidad adentro de la sociedad. Yo pienso que en una época la universidad representaba un refugio donde las personas podían desarrollarse, crear conocimiento fuera de la presión de la sociedad. Suena paradójico tal vez hoy. Sin embargo, pues muchas discusiones que se llevan, o científicas, académicas, que se llevan a cabo en los campuses, no siempre son del gusto de algunos ciudadanos. Pienso, por ejemplo, en el tema de la evolución, el tema también de trabajar con cédulas madres, etcétera. Pues son temáticas o conocimientos que chocan contra pues una parte de la ciudadanía. Es decir, que todavía en el 2020 es vigente la pregunta de saber cuál es el rol de la universidad y qué conocimiento se pueden democratizar y cómo. Yo pienso que la ciencia es universal, se hace en todo el mundo y que precisamente la ciencia permite y reivindica esa universalidad. Por lo tanto, no veo mucho el punto de buscar un sello particular de una universidad, que no sea, digamos, un sello sobre ideas, escuelas académicas, escuelas de pensamiento, pero no le veo mucho el interés de buscar un sello más allá de este ejercicio. Para mí lo más importante de la discusión sobre la apropiación social del conocimiento es precisamente lo que mencioné anteriormente, y es que nos obliga, a mi modo de ver, a repensar el rol en su globalidad de la universidad en la sociedad y también un poco más específicamente el papel o su relación con la política. Pues venimos de varias décadas pues bajo el impulso de la investigación en Estados Unidos de considerar o de mantener una cierta barrera o imparcialidad o una ciencia, digamos, apolítica, pero que es también una construcción social y algo que no pues tiene que permanecer o que no siempre ha sido el caso. Entonces, digamos, después de o durante la Guerra Fría, más que todo, se ha consolidado esa idea de que la ciencia fuera totalmente desconectada de la política, pero pues sabemos que la realidad es muy distinta y posiblemente no es ideal esa desconexión. Entonces, me parece que el tema de apropiación social del conocimiento siempre lo tenemos que aterrizar a cómo va a ser esa relación que vamos a tener con esos otros actores, es decir, pues la sociedad en general y pues el componente
que decide, que es el componente político. Entonces, en eso yo valoro mucho esa discusión si logramos a mejorar esa fluidez con la cual involucramos a los otros actores en el quehacer de la universidad. En cuanto a la estructura, eso es una pregunta un poco más compleja para un químico como yo, pero de lo que yo he aprendido estos últimos años es que a pesar de que la actividad o digamos la meta de lograr esa apropiación social del conocimiento es en principio aplicable a cualquier conocimiento, a cualquier área del conocimiento, en la realidad pues en la universidad tiene un tamaño finito y no forzosamente digamos todo el mundo y en cualquier momento va a estar involucrado o ocupados con temas de apropiación social. Por lo tanto, me parece que lo importante es tratar de tener infraestructuras o, digamos estructuras administrativas que sean flexibles y pues que realmente apoyan a esos procesos que se quieren desarrollar y no construir una estructura, digamos, muy grande que finalmente termina siendo como varias de nuestras estructuras, estructuras que controlan y que realmente de fomento o de proactividad tienen muy poquito. Pues yo estoy seguro que el profe Medina acá presente tendrá, digamos, una idea o explicará mucho mejor el tema de pasar de lo reactivo a lo proactivo. Le he visto pues un discurso muy interesante al respecto, pero digamos yo en mi propia comprensión de la situación noto algo similar y es que lo importante no es el tamaño de la estructura, sino que realmente la meta y la gente que la conforma pues tenga como propósito crear y fomentar y no frenar y controlar. Entonces, pues eso es, digamos, es mi contribución a esta pregunta de cómo debería ser la estructura. Yo no tengo mucha claridad, pero sí sé que debemos tener cuidado y crecer estructuras pequeñas, eficientes y el riesgo cuando esas estructuras están o se vuelven muy grandes, eventualmente es que ya pierden un poco del entusiasmo y se vuelven un ente de control. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a utilizar el uso, dar el uso de la palabra, pero quisiera pedirle, por ejemplo, a Luis Carlos Arboleda, que tiene tanta experiencia, que empezó con esta conceptualización desde Colciencias, que fue rector de investigaciones, que ha estado muy ligado a todos los vicerrectores en esta última etapa de la universidad, eh, que, que intervenga para introducir de aquí en adelante pues el diálogo entre nosotros y vamos pidiendo la palabra o le voy pidiendo a cada participante que intervenga pues brevemente, unos 3, 4 minutos por intervención para que podamos dialogar. Profesor Luis Carlos. Gracias, Darío. Bueno, yo tenía preparado dos temas para mi contribución en este panel. Uno se refiere a las características de la estrategia de apropiación y ya ahí pues estoy introduciendo la modalidad de estrategia. Y otra relativo a una experiencia concreta de cómo relacionar una oferta divulgativa en una institución compleja como la Universidad del Valle. Esa segunda tal vez la pueda conectar con el, el mismo tema que va a incorporar Walter en su intervención. Así que lo dejo para después. Y ahora me refiero al asunto este de la estrategia de apropiación. Sí, efectivamente, como tú lo has mencionado, Darío, cuando se establece la reestructuración de conciencias en el marco de las transformaciones de la nueva Constitución del 91, la Ley de Ciencia y Tecnología prevé que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología debería tener una estrategia de apropiación y comunicación de la ciencia. En ese momento debemos recordar
¿no? Porque esto creo yo que es una experiencia que nos interesa a la hora de hablar de de una estructura institucional de apropiación en una universidad. En ese mismo momento estaba emergiendo en el país el campo de los estudios sociales de la ciencia. Es decir, que la introducción de la estrategia dentro de un sistema operativo para gestionar la investigación y la actividad científica en el país se beneficiaba de una cierta capacidad endógena de conceptualización sobre lo que es la ciencia en un contexto socioeconómico particular como el de nuestras sociedades periféricas. Y en efecto, en los contenidos de la estrategia de conciencia en su momento estaban centrados en esa conceptualización. Por ejemplo, se reconocía la importancia de hacer énfasis en los lenguajes de la comunicación pública para los distintos segmentos de la población, ¿no? Un asunto particularmente delicado, sobre el cual obviamente se ha avanzado mucho en 30 años, pero que todavía define, digamos, las restricciones de la eficiencia de una estrategia de apropiación. El contar con recursos técnicos que permitan los lenguajes de la comunicación. Lo otro son las reflexiones mm, que emergen cuando se desarrollan experiencias de apropiación de cualquier nivel. Las reflexiones, pues, como la que ahora el profesor nos planteaba, el carácter universal de la ciencia versus los contextos socioculturales diversos en los cuales tiene la ciencia universal o los contenidos de ciencia universal que negociar para poder, digamos, encontrar la aceptación o los consensos sociales que siempre busca la apropiación. O sea, que esa tensión entre lo universal, ¿no es cierto?, y la transferencia o las transposiciones de la ciencia en contextos en donde ya existen culturas y representaciones sociales de la ciencia, pues es un asunto de tensiones fuertes que hay necesidad de discutir. Inclusive el asunto relativo a que en ciencias sociales esto está en las últimas 2 décadas ha emergido y fenómenos como las pandemias vuelven y colocan sobre el tapete con agudeza, es si se puede hablar de epistemologías diversas en relación con los espacios geoculturales diversos y no simplemente de una epistemología hegemónica, occidental, única, etc. Bueno, eso, las hibridaciones que resultan de estas intercomunicaciones por vía de la apropiación entre los paradigmas de ciencia universal y otros tipos de paradigmas. Los problemas relativos a la ciencia y su transferencia en proyectos de desarrollo social y cultural y humano. En los años 90, pues la categoría de desarrollo humano sostenible era fundamental y los programas de pertinencia, la famosa palabra que ya en la época estaban siempre planteando, ¿no?, y demandaban fuertes conceptualizaciones. Vale. En el otro aspecto, y aquí ya voy enfrentándome a las cosas ya más particulares de la experiencia, tal como se vivió en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, además pues de esta conceptualización, se enfrentaba la apropiación como con motivos centrales, como con propósitos, como con grandes, digamos, desafíos que definían su contenido y las modalidades de aplicación de la apropiación. Recuerdo el tema de regiones del conocimiento, ¿no? La construcción de capacidades endógenas distribuidas en las regiones naturales geopolíticas de la nación. El concepto de regiones de conocimiento establecía énfasis
en las estrategias de aplicación diferencias, públicos, intereses diversos. Y ahí estaba asociado el tema de las agendas regionales de ciencia y tecnología para desarrollar esos proyectos de regiones de conocimiento. La noción de sociedad del conocimiento se localizaba en un país con diversidad cultural tan amplia, consagrada además por la Constitución, se situaba en el tema de regiones de conocimiento. Un punto fundamental que también quisiera mencionar, ya para acercarme al final, es los espacios de concertación, ¿no? Las estrategias de apropiación deberían estar centradas apuntando a favorecer la democracia participativa entre los agentes y sujetos de la apropiación en las regiones en particular. Y ahí entonces nos encontrábamos frente al tema de espacios de concertación. En su momento lo sabía en los comités estos departamentales y municipales de ciencia y tecnología, pero a veces se buscaban espacios más finos de concertación en las propias redes sociales en las cuales se hacía experiencias de apropiación. Recuerdo en el caso de los años 96, finales en el cambio del milenio más bien, el esfuerzo que se hizo en incidir con estrategias de apropiación en las redes de ciudades educadoras, ¿no? Esa experiencia tan interesante que se daba en el Valle del Cauca como por el hecho de que su realidad geopolítica, administrativa, pues es de un departamento de ciudades intermedias, el más importante del país. Se constituyeron estas redes de ciudades educadoras en donde había necesidad de plantear estrategias de apropiación adecuadas a esos intereses públicos. Y la propia apropiación del conocimiento integraba en su comunidad de actores, empezaba a integrar las redes de popularización de la ciencia, de diferente característica, que hoy están también distribuidas en todo el país. Bien, un último punto de esta experiencia para responder pues a la sugerencia que me ha hecho Darío, de pensar en ese periodo de los 90, es que en la estructura de la apropiación se reconoció al principio que la modalidad de organización de las capacidades en grupos, proyectos y programas, grupos de investigación, proyectos y programas, tendría que tener un espacio para la estrategia de apropiación. Y efectivamente se empezó a favorecer, a fomentar que los proyectos, los grupos tuviesen unos recursos, pudiesen presupuestar inclusive con recursos de conciencias en su momento, actividades dentro de estrategias de apropiación, transferencia, divulgación de la ciencia, todo ello integrado pues en esa palabra apropiación es polisémica, integrado allí, y la dirección de esa medida estaba orientada a que en las capacidades endógenas regionales de ciencia y tecnología de investigar para el desarrollo de las agendas regionales, siempre hubiese la posibilidad de pensar en los medios de transferencia, en los medios de apropiación, en los medios para formar culturas públicas favorables a los proyectos, ¿no? En los recursos que se pudiesen movilizar, ¿no? Con capacidades instaladas en los propios grupos o en las instituciones donde estaban los grupos. Y de ahí surgieron cosas muy interesantes, ¿no? Muchos grupos, en particular en la Universidad del Valle, quienes pasamos por la vicerrectoría, lo hemos visto, a partir de ese momento seminal, empezaron a crear sus propias capacidades de comunicación y divulgación de la ciencia, ¿no? Inclusive programas académicos y facultades, ¿no? En ciencias, por ejemplo, se hizo un esfuerzo
importante, sostenido en generar capacidades de apropiación del conocimiento y de comunicación de la ciencia que pues hoy las hemos podido, algunos que hemos trabajado con ciencias, reconocer la importancia de eso. En salud, ¿no? En ingeniería, institutos como SINARA han desarrollado importantes capacidades. Es decir, que la estructura que se plantea debería tener, me parece a mí, en cuenta esa experiencia importante en su momento de generar estrategias transversales de comunicación y apropiación de la ciencia en los programas y unidades de una misma institución. Bueno, yo paro ahí. Después del recuento que ha hecho Luis Carlos, que es tan rico y tan preciso, y de una visión, una génesis histórica tan completa, pues es digamos, difícil añadir un valor. Pero yo quisiera centrar la visión de la apropiación social de la ciencia y la tecnología desde los temas propios de la prospectiva. Básicamente, esto tiene que ver con dos grandes conceptos: cómo entendemos el diálogo social y cómo entendemos la sociedad y la economía de conocimiento. Si entendemos que en la sociedad de conocimiento, pues no solamente se trata de producir conocimiento, que es lo que hacemos en investigación, sino también de que circule ese conocimiento y que se use el conocimiento, entonces ahí es donde, digamos, toma sentido la discusión de la apropiación. Nosotros estamos, digamos, acostumbrados a pensar desde las universidades que el conocimiento lo tenemos adentro y que afuera pues hay poco o bajo conocimiento. Pero en la medida en que la sociedad de conocimiento se entiende como aquella en la cual se produce, circula y se utiliza el conocimiento, pues hay más productores de conocimiento, tácito y explícito. Entonces, en la medida en que el conocimiento está distribuido, como planteaba Luis Carlos, entonces, pues el diálogo no es entre unos que saben y otros que no saben, sino un diálogo donde todos tienen un saber, un conocimiento de diferente índole. Entonces, eso nos plantea automáticamente otra discusión, y es cuál es el rol de la universidad, porque de alguna manera descentra el rol principal que tenía la universidad como ese centro de poder y decisión que establecía los límites entre lo que se sabía y lo que no se sabía. Y plantea otro punto que es muy interesante, y es quién aprende, cómo se aprende y cómo hace la universidad también para retroalimentarse y para aprender de los demás. Entonces, pues eso en términos contemporáneos se pone en escena en temas como la triple hélice o la cuádruple hélice, que es el diálogo universidad-estado-empresa, sociedad civil o universidad-estado-empresa, y que son proyectos de investigación tan difíciles porque implica precisamente diálogo entre personas y comunidades que tienen intereses distintos, ven la realidad diferente, etc. Y también pone otro tema de interés, que es, bueno, la universidad, cómo tiene un radar permanente para sintonizar de manera constante cómo cambia la sociedad y cómo genera conocimiento nuevo y cómo lo incorpora a su propio quehacer. Entonces, pues la idea final es un diálogo social permanente, y ese diálogo social permanente pues tiene 4 grandes elementos para que no se convierta en un activismo político de la universidad. Pues la primera reflexión es, bueno, que la universidad no sea sorprendida permanentemente por el cambio, con lo que ocurrió con el COVID, donde la universidad reacciona o aún es inactiva frente a lo que sucede. Lo que se busca, y como lo planteó ahora Julian, es el rol preactivo y proactivo de la universidad, y el rol preactivo y proactivo de la sociedad. O sea, prepararse frente a los cambios por venir, pero también producir los cambios que sean necesarios. Entonces, pongamos un caso de preactividad. Ya sabemos todo lo que se está moviendo con relación al cambio climático. Nosotros desde la universidad podemos hacer todo lo que queramos para medir el cambio climático, pero el gran problema de la sociedad es bajar las emisiones de cambio, de las emisiones de CO2, porque eso es lo que produce el cambio climático. Entonces, el rol de la universidad no es simplemente observar y medir, sino el rol es producir cambios y modificaciones de modelos mentales y de comportamientos, porque ese problema que nos atañe a todos
requiere una solución que está más allá de cualquier actor individual y es un gran desafío donde todo el mundo tiene un pedazo de conocimiento, pero donde hay que reunir las piezas de ese rompecabezas porque pues los organismos internacionales han generado esa alerta. Entonces, de acuerdo con Luis Carlos, pues nosotros estamos muy equipados en las universidades para trabajar desde nuestro interés, grupos, proyectos, programas de investigación. Pero esa unidad que es, digamos, tan interesante para producir conocimiento, no necesariamente funciona también para el diálogo social, para la circulación de conocimiento y para la utilización de ese conocimiento. Nosotros nos contentamos con producir el conocimiento en las universidades, pero desde el punto de vista de la sociedad de conocimiento, lo que se requiere es que ese conocimiento producido se use en la sociedad. Entonces, pongamos un ejemplo, el caso de los acueductos rurales de Sinara, ¿cierto? Entonces, donde no solamente producen ciencia, sino también transforman la comunidad y con la comunidad se resuelven problemas de la comunidad. Entonces, el rol de la universidad, pues no es simplemente observar los cambios o medir, sino es participar, en el caso que les acabo de mencionar, lo preactivo y prepararse frente al cambio. Y el otro ya tiene que ver con producir ciertos cambios, con un tema, digamos, ejemplar. América Latina está en una doble crisis y está frente no a una década perdida, sino probablemente 2 o 2,5 décadas perdidas. Porque pues la tormenta perfecta del coronavirus nos tomó con una década que 2010-2020 generó un crecimiento muy bajo, 0,3 promedio de toda la década. Y eso es lo que creció América Latina en la década perdida de los 80. Entonces, a ese momento malo le llega la pandemia y la pandemia pues, genera unos efectos de retroceso económico y social en indicadores críticos, en desempleo, en pobreza, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la universidad se va a dedicar a medir el desempleo o se va a dedicar a medir sofisticadamente la pobreza o va a generar, ¿cierto?, medidas de cambio que permitan a la sociedad recuperar el tiempo perdido y buscar oportunidades para toda la gente que ha quedado desenganchada del sistema económico. Entonces, eso es una digamos, pregunta abierta. En la universidad, pues todo el mundo toma su posición, pero la pregunta es, ¿qué es lo que espera la universidad? ¿Y qué es lo que espera la sociedad de la universidad? Porque, pues nosotros siempre tendemos a ver las cosas desde nuestro punto de vista, pero lo que interroga la apropiación es ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y pensar lo que piensa el otro, ¿sí? Y ser consecuente, como diría Kant, ¿cierto? Pensar por sí mismo, ponerse en el lugar del otro y ser consecuente. Entonces, en ese orden de ideas se nos pide, pues, que nos pongamos en los zapatos de los demás, ¿cierto? Y eso implica, pues, ya para terminar, un rol muy importante de la universidad, que no es el activismo político, es la participación en la toma de decisiones y en la política pública, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad de anticipación de la sociedad, que tiene que ver con la acción de la sociedad, es decir, la transformación a través de planes, programas, proyectos, y también en procurar pues, que la sociedad tenga un norte, tenga, o un sur, como lo quieran ver, o sea, tenga un punto hacia el cual ir, ¿cierto? Y no simplemente esté reaccionando y esté asumiendo los costos y los impactos y los efectos irreversibles que tienen los procesos de cambio, como estamos viendo con el COVID. Y eso implica, pues, que la universidad se prepare para anticipar, se prepare para la acción pública, se prepare, ¿cierto?, también para los procesos de aprendizaje. Y la apropiación, para terminar, pues la apropiación es un proceso muy importante en el cual pues, todos los actores hacen suyo esas imágenes, esas visiones de futuro y tienen las capacidades y los valores para transformarlos en proyectos de vida. Entonces, una sociedad que no sabe para dónde va es una sociedad determinada exógenamente o se fragmenta internamente, dilapida sus recursos y sus capacidades. Una sociedad que sabe para dónde va, tiene una visión de futuro, tiene unos valores y tiene unas capacidades. Y puede, digamos, generar espacios para que la gente se proyecte, tenga proyectos de vida, proyectos de sociedad. Y el diálogo social, nutrido por esa apropiación, es fundamental. Porque sin la apropiación, pues realmente lo que estamos viendo son, o podríamos ver, son transferencias unilaterales de conocimiento
Y lo que nosotros buscamos, en el fondo, es que ese diálogo social incorpore a todos los diferentes actores y entienda que ese conocimiento está distribuido. Algunas aplicaciones, pues ya no quiero repetir lo que comentó Luis Carlos, pero el tema de las agendas de conocimiento, el tema de la red de ciudades educadores, etcétera, donde se busca que los territorios no sean simplemente determinados exógenamente, sino que sean sujetos de cambio. En fin, por ahí ese es el punto. Y el último tema, que es el de la estructura, pues la última palabra que quería decir es que esa es la razón de ser de los centros, de los institutos, que pues por su visión intermultitransdisciplinaria pueden conectar grupos, pueden conectar actores, pueden conectar todo tipo de situaciones, y pues que funcionan a una escala de complejidad diferente a la del grupo, a la del proyecto, sin menoscabar el rol del grupo del proyecto. La idea es que los centros y los institutos pues tienen más capacidad de interacción con la sociedad. Entonces, en último, la apropiación tiene que ver con esa capacidad de interacción de la universidad con su entorno, en un contexto de sociedad y de economía de conocimiento. No, me animo un poco por lo que planteaba Javier ahora para decir dos cosas sobre la apropiación social del conocimiento. La primera es que no debemos pensarlo como un descenso del conocimiento que producimos en las universidades hacia la sociedad. No es que de pronto el conocimiento cae, lo divulgamos, lo permitimos a través de un lenguaje más cercano y más coloquial y más afín, digamos, a la población y a los ciudadanos, que la ciencia llegue hasta ellos. Yo creo que es algo más exigente, digamos, en el momento que nos encontramos hoy, y leyendo los principios que incluso plantea el Ministerio de Ciencias 2020, que está en la convocatoria que nos hicieron, lo evidente es que el punto central está en cómo podemos producir conocimiento conjuntamente y de doble vía, con comunidades, con poblaciones, con organizaciones, con juntas de vecinos, y creo que eso se puede hacer alrededor de proyectos concretos que tengan que ver con la transformación del territorio, y que por supuesto, como lo planteaba ahora Luis Carlos Arboleda y también lo hacía Javier Medina, pues tienen que ver con estrategias regionales de conocimiento. Entonces mi punto inicial es que la apropiación social del conocimiento está relacionada con esa producción conjunta, que debe ser de doble vía. O sea, la universidad también tiene que aprender de otros saberes, tiene que aprender de otras experiencias, tiene que aprender de otros conocimientos, y esa relación de doble vía, esa retroalimentación, permite realmente llegar a una apropiación social del conocimiento. Hablando de experiencias concretas, por ejemplo, nosotros tenemos un problema gravísimo de violencia letal en Cali y de inseguridad. Y es un problema además que afecta fundamentalmente a la juventud de los sectores más vulnerables, digamos, que viven en desigualdad concentrada en la ladera del oriente de la ciudad. Y el punto central es que la única manera de desmontar, digamos, esos circuitos de violencia es a través de procesos de investigación que involucren como sujetos y objetos del conocimiento a las víctimas, a las personas que participan en los circuitos de violencia, y la única manera de hacerlo es a través de proyectos conjuntos en los cuales los mismos protagonistas sean también investigadores, participen en el proceso de investigación, hagan sus demandas, digamos, a los expertos puedan responder a ellos, y conjuntamente producir los conocimientos y también producir las estrategias para el cambio, digamos, en ese tipo de problemas. Entonces, mi punto es que en ese sentido la universidad tiene que transformar sus estrategias de apropiación social del conocimiento. La apropiación pasa por producción conjunta del conocimiento, y eso implica tener una comunicación directa y además llegar también a la investigación conjunta. Y eso, en eso hay experiencia, o sea, la universidad ya lo ha hecho. Toda la experiencia que hay en el Pacífico colombiano, que lo han hecho desde la biología, desde las ciencias ambientales, desde la ingeniería misma, que además involucran la presencia y la acción de distintas disciplinas en proyectos dedicados a la transformación territorial, que implican además políticas públicas, sería, digamos, una verdadera estrategia para la apropiación social del conocimiento.
que para mí es más una producción conjunta del conocimiento en el cual estén involucradas las comunidades, en los cuales esa comunicación no se haga de arriba a abajo. Esa comunicación debe ser de igual a igual y debe ser en el sentido de poder resolver problemas concretos del conocimiento para poder lanzar estrategias de política, poder aplicarlas, ejecutarlas, lo que implica además una permanente retroalimentación desde las comunidades hacia los científicos, hacia los equipos de investigación y al mismo tiempo una permanente respuesta de los equipos de investigación, de las universidades, de los expertos hacia esas comunidades. Y implica además incluso entrar en procesos nuevos de relación entre el conocimiento y las políticas públicas. Y yo creo que eso se puede centrar en la transformación del territorio. Y esa transformación del territorio puede estar centrada en energías alternativas, está centrada en una transformación también de lo espacial. Y esto requiere de la participación y de la colaboración, la cooperación de distintas disciplinas, distintos grupos de investigación, equipos de investigación. Entonces creo que es más por esa vía que por la simple vía de la divulgación o del descenso del conocimiento hacia la población, hacia las comunidades. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya digamos que no quiero ser redundante con lo que plantearon los profesores Javier y Boris, pero pues como ellos han colocado ese marco, me parece interesante hablar un poco de la experiencia. Nosotros que hemos trabajado en territorio, en el Pacífico particularmente, llegamos como Universidad del Valle hace varios años a la región y lo primero que hicimos fue aprender de ellos. Es decir, nosotros lo primero que hicimos fue una apropiación en la vía comunidad científico. Eso es como empezamos nosotros, así aprendimos nosotros sobre el tema y con el tiempo y con la evolución nuestra, digamos, cultural y educacional que fuimos teniendo a través del conocimiento enciclopédico, la investigación, los libros, los artículos y nuestros propios experimentos, fuimos sacando otro conocimiento de la región y se lo fuimos transfiriendo a las personas que estaban allá. De manera que en el tiempo fuimos evolucionando en la forma de comunicación con ellos y en la forma como nos fuimos apropiando los unos de los otros de cada uno de los conceptos. Y hay muchos ejemplos de eso. No me voy a extender en tipos de ejemplos, pero, por ejemplo, nosotros aprendimos sobre algunos moluscos de la costa pacífica gracias a que los habitantes conocían sus hábitos ecológicos, no lo llamaban así, pero los conocían, y después nosotros le mostramos a ellos un poco sobre los hábitos reproductivos y llegamos a acuerdo y llegamos a pasar de realidades como la menstruación de la piangua o que había piangua macho y piangua hembra, y etcétera, a conceptos científicos en que apoyamos incluso prácticas que después se convirtieron en posibilidades de obtención de recursos para los habitantes de la costa. De esa manera, entonces, yo creo que es como la universidad ha estado. La universidad sí ha estado, y no solamente nosotros, la universidad sí ha estado comunicada con la comunidad, sí hemos tenido las dos vías, o incluso algunas veces más, pues, como las famosas hélices, en que varios actores diferentes comunican en un solo pozo los conocimientos y de esa forma logramos ser transdisciplinarios en nuestro comportamiento. Lo que pasa es que lo que yo considero, lo que he vivido como profesor y como vicerrector cuando estuve allí, es que nosotros internamente la hemos valorado poco. La hemos considerado menos importante que las otras formas de comunicar la ciencia. Por nuestros propios sesgos, ¿cierto? Nosotros hemos sido criados en términos de la ciencia, de las universidades internacionales, extranjeras, donde hicimos nuestros programas de doctorado y le empezamos a dar mucho más valor a un artículo científico publicado en Noruega que a lo que nosotros le transferimos a la comunidad. La universidad misma, los mismos reglamentos de la universidad dan ese tipo de valores y, digamos, disminuyen un poco los otros. En los últimos tiempos, Colciencias y ahora MinCiencias ha reconocido un poquito el significado de la apropiación y la importancia de la apropiación, y la Universidad del Valle también ha venido en los últimos años, hace, yo diría que unos 6, 8 años, empezando a reconocer el concepto de apropiación y el concepto de transferir los conceptos a la comunidad. De manera que la Universidad del Valle sí ha tenido una dinámica importante desde muchas de sus áreas de conocimiento con la comunidad, y nos hemos apropiado y hemos apropiado a la comunidad de conocimientos. En segundo lugar, yo también, como el profesor Julian, considero que la impronta no es necesario matarnos por ella, ya está la impronta. Quizás lo que menos la reconocemos somos nosotros, pero afuera, en Nariño, en Cauca, nosotros sabemos lo que la gente piensa de la Universidad del Valle
en el Pacífico, por ejemplo, sabemos el respeto que se le tiene a la universidad por eso, porque ellos han apropiado conocimientos generados por nosotros y de esa manera entonces la impronta de la universidad, el sello ya está allí, ya existe y creo que no tenemos que, digamos, exagerar en eso, pero sí tenemos que reconocerlo y darle el valor que corresponde. ¿Y cómo le damos el valor? Le damos el valor a través de tener programas en la universidad que lo incluyan, de tener una estructura mínima que pueda hacer eso. Así es como nosotros valoramos las cosas en la universidad. Nosotros en la Vicerrectoría de Investigaciones, lo hablo tanto por los que me precedieron a mí como por el profesor que me sucedió a mí en la vicerrectoría, le hemos dado valor a la apropiación. Yo recibí una vicerrectoría en la que la apropiación era importante y el profe Cadavid recibió una vicerrectoría en la que la apropiación era importante, le hemos dado así, hemos tratado de impulsarla, así que yo creo que la universidad desde adentro sí reconoce la apropiación, nos falta es valorizarla aún más. Y cercanías con la política nacional, sí, es importante. Nosotros, yo tengo una experiencia que fue bellísima, aunque fue teórica, con la misión de Sabios, de cómo enseñarle a una comunidad ticuna en el Amazonas la importancia de San Andrés y Providencia y de su océano de 7 colores, y enseñarle a una comunidad de La Guajira la importancia del río Amazonas a través de la oportunidad que la vida nos ha dado en estos últimos tiempos, que es una oportunidad sin precedentes para apropiar conocimientos científicos, que es la situación actual. Pues suena espantoso que uno diga eso, pero yo creo que la situación actual nos ha enseñado a que nosotros no tenemos que viajar a Leticia para que la gente del Amazonas se apropie totalmente del conocimiento colombiano, sino que estos métodos que usamos ahora y que estamos usando en este momento nos permiten comunicarnos con ellos y enseñarle un poquito a un país multidiverso, multiespacial, multigeográfico, los conocimientos de otras áreas del país. Así que yo creo que sí es importante, aquí voy a terminar, creo que es muy importante lo que está haciendo, creo que es muy importante lo que está haciendo la universidad en intentar que reconozcamos desde adentro la importancia de la apropiación social y que le invirtamos tiempo y recursos a esta otra forma de proyectar el conocimiento general en la universidad a la sociedad. Con eso termino. Muchas gracias, profe Darío, y por la invitación. Excelente esta iniciativa y lo que han señalado los colegas, pues realmente muy pertinente, como diría Luis Carlos, porque como han dicho todos, la verdad que la Universidad del Valle ha venido haciendo todo este proceso de apropiación social de conocimiento y que obviamente ha habido dinámicas diferentes, pero que no ha habido un reconocimiento, una estructura que en general haya posibilitado poder llevar este proceso a otros estadios, pero hemos hecho trabajo. Hay una impronta sin ninguna duda. Varios de ustedes han hecho referencia al caso del Instituto Sinara y efectivamente nosotros tenemos una experiencia que nos posibilita mostrar que ha habido un proceso que hemos ido aprendiendo en el camino, pero que hemos trabajado de la mano de los actores en el territorio y de que el conocimiento y la apropiación es de doble vía, como lo dice Boris, que lo comparto plenamente, es de doble vía, porque yo tengo una parte del conocimiento, pero quienes están en el territorio tienen otra parte del conocimiento y de ahí surge lo que es el diálogo de saberes, que está desde mediados de los 90 con las teorías de Manfred Masniff y todos los pensadores alrededor del tema del diálogo de saberes. Yo tengo un componente, una parte de conocimiento, pero hay otros actores que tienen otra parte. Y si todos nos unimos alrededor de un objetivo común, podemos colocar ese conocimiento para poder buscar solución a problemas. Los acueductos rurales, como dice Javier, ha sido una experiencia realmente excelente en este campo. Solo quiero, por ejemplo, hacer esta comparación. El acueducto de Mondomo, en el Cauca, es un acueducto que fue reconstruido después de la avalancha del río Páez a mediados de los años 90, en el año 95, cuando hubo el terremoto. Y ese proceso participó Sinara, empoderando a la comunidad, trabajando con ellos, llevando conocimiento, pero aprendiendo igualmente de ellos en simultáneo. Y ese acueducto es un acueducto sostenible, funciona en este momento perfectamente. Esa comunidad lo mantiene, lo sostiene, lo opera sin ningún tipo de apoyo externo o estatal. Ellos lo hacen. Incluso en este momento ellos se convirtieron con una agrupación de acueductos funerarios que se llama Coacol,
se convirtieron en un centro de aprendizaje comunitario. Y ellos le enseñan a otras comunidades rurales a cómo operar, cómo mantener, cómo desarrollar sus temas en el campo del abasto del agua, de las aguas residuales. Y nos siguen y seguimos interactuando con ellos, pero ahí estamos nosotros aprendiendo. Y ahí los desarrollos de investigativos que se llevaron fueron probados, pero a la vez en esa realidad nos posibilitaron encontrar otros problemas con los cuales investigar y comenzamos a hacer una retroalimentación de nuestra investigación. O sea, como dice Boris, y que lo comparto, no es que nosotros llevamos un conocimiento y fuimos los que realmente impusimos, por el contrario, llevamos un conocimiento que comenzamos a pulir, a retroalimentarnos de él y a enriquecernos y a devolvernos a la universidad para volver a investigar sobre esos desarrollos. Entonces, ahí eso es muy importante y hemos contribuido con la política. Miren que lo que tienen los 5 principios que tiene el Ministerio de Ciencia que nos ha mandado, el del análisis de contexto, la participación de la comunidad, el diálogo de saber y conocimiento, la confianza, la reflexión crítica, eso lo hicimos desde las ideas de la época de los 90 y como dice Luis Carlos, bajo una sombrilla que posibilitó que eso se pudiera dar en la investigación en el país, y Sinara fue uno de los que comenzó ese desarrollo, donde la participación se considera meramente instrumentalista, era solo el instrumento de la comunidad para que socializarle lo que se pensaba y ellos no tuvieran ningún tipo de decisión. Por el contrario, la participación se llevó a que ellos tuvieran una decisión activa, protagónica sobre las cosas que iban a definir su problema y cómo poder, con base en eso, poder sostenerse en el tiempo y poderlo mantener. Entonces, ese desarrollo, por ejemplo, en la componente de la participación de la comunidad, de la metodología, de la apropiación de conocimiento, en el año 2020, finalmente, por ejemplo, en el campo del abastecimiento de agua y saneamiento, porque hay una reglamentación nacional que es el RAS, que es el Reglamento Técnico del Sector de Agua y Saneamiento del país, y esto lo maneja el Ministerio de Vivienda, y, Ciudad y Territorio, y en el Viceministerio de Saneamiento. En el año 2020, finales de 2019 y 2020, sacaron una reglamentación para el sector rural que recoge todos esos elementos de la participación de la comunidad con poder decisorio, cómo se integran, y hay una normativa nacional producto de todo ese esfuerzo. No nos dan crédito, obviamente, pero allí está porque quienes han trabajado en el sector saben que eso surgió a raíz de todo este trabajo que Sinara y la Universidad del Valle inició en la década de los 90 y está en una normativa. Entonces, una de las cosas que siempre hemos dicho, si hacemos trabajo y eso no se vuelve política pública, pues difícilmente va a impactar, difícilmente vamos a lograr construir y podemos entonces llegar a desarrollos que sean muy interesantes, pero si no son apropiados, si no son aprovechados, no de manera positivista, sino realmente constructiva en términos donde eso nos ayude a resolver problemas de la sociedad, pues no nos va a servir. Y ese es el papel de la universidad, ese es el papel que cumple la universidad, contribuyendo con la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad, donde hace investigación, genera conocimiento, pero cuando lo lleva y hay apropiación social de conocimiento en territorio, ahí hay retroalimentación porque ahí encontramos investigadores que hay problemas, que lo que de pronto hemos señalado, encontrado, no está completo y necesita ser investigado a profundidad. Y hay un conocimiento, una construcción colectiva conjunta. Yo veo que en estas épocas, por ejemplo, hay ha surgido una iniciativa que se llama Ciencia Ciudadana, Citizen Science, pero esa es una iniciativa que hace rato veníamos trabajando y que, tal y como en algunos, lo he estado visualizando, es más instrumentalista, donde al ciudadano se le espera es que contribuya con información, que recoja datos para poder alimentar la investigación de investigadores. No, es una construcción colectiva de doble vía, como reitero, como lo plantea Boris, que me parece que es muy precisa. Y la estructura, pues tenemos estructura, lo que pasa es que tenemos es que dinamizar eso, darle una mayor fluidez. Hay aquí la universidad tiene un eje misional que es proyección social. Nosotros tenemos 3 ejes misionales, que es la formación, la investigación y la proyección social. En la proyección social nosotros estamos realmente con un espacio gigantesco, porque en la proyección social podemos trabajar todo el tema de apropiación social de conocimiento, donde se dan diferentes formas. Una forma, por ejemplo, es la extensión solidaria. Nosotros hemos venido haciendo extensión solo considerando de que los proyectos que le dan plata a la universidad y es válida,
pero la extensión solidaria, el voluntariado que hacen varias facultades, es otra forma en la cual conocimiento que se ha desarrollado en la universidad puede ser apropiado por la comunidad y puede ser retroalimentado sin que implique mediando que tienen que ser la universidad, desarrollos alrededor de la apropiación social de conocimiento, la retroalimentación que necesita la universidad para sus procesos de construcción de conocimiento y de formación. Eso va a ser muy útil. Yo quiero dejar ahí, agradezco Darío a todos este espacio. Bueno, profesor Edgar, yo quiero introducir un elemento para la discusión que es, digamos, en este tema de la intervención social, la dimensión, dijéramos, política. En muchos casos la universidad ha demostrado científicamente en sus trabajos, en sus investigaciones, cómo se deben resolver problemas y no se tiene el concurso de la, dijéramos, de quien gobierna, de las élites políticas, de quien toma las decisiones. Ese es una contradicción permanente que hay en muchos casos y nos toca vivirlo. Ejemplos hay, cantidades pues que no los voy a señalar aquí de manera específica, pero ustedes todos saben que ahí hay siempre un factor de tensión. Pero que es importante si la universidad redobla estos procesos de los cuales ustedes están hablando, eh, la posibilidad también de crear opinión pública, de crear empoderamiento de las comunidades alrededor de las soluciones. Yo, el caso de Sinara con el tema de sacar agua del lecho del río Cauca como una solución mucho más barata que la de traerla el proyecto de Salvajina, que yo estuve en el debate en el Consejo Municipal, uno siente ahí que hay una dimensión, dijéramos, política de una apropiación social para un problema capital de fondo de la sociedad como es el agua y que tiene que ver con las soluciones de eso para las próximas décadas, no solamente de Cali, sino de todas las poblaciones que están en la ribera del río Cauca. Ese, por ejemplo, es un tema que llama la atención a esta dimensión. Nosotros en la Facultad de Humanidades estamos liderando, ya se constituyó y se aprobó por el Consejo Superior de la Universidad, el Instituto para la Paz y la Intervención Social. He estado en las discusiones, en los materiales, y por supuesto, ahí va a venir un trabajo muy importante con las comunidades para implementar estos procesos de paz que, como todos saben, están en un momento muy difícil, muy delicado por razones políticas, no por razones de los procesos mismos como los desean desarrollar las propias comunidades. Entonces yo creo que eso es importante y el otro punto que se desprende de esto es la universidad como un gran referente siempre para la sociedad de manera de apoyar y de ayudar a que los ciudadanos, la gente del común, no solamente apropien por lo que ustedes ya han dicho, sino puedan también contribuir con su participación ciudadana a la toma de decisiones que es tan importante en cuanto a la solución de problemas de todo tipo. Por ejemplo, de la intervención social para la paz es un gran reto que nos estamos planteando desde la Universidad del Valle para una región que fue quizás una de las más golpeadas por el conflicto armado y lo sigue estando. Entonces, coloco esto ahí. Y por último, decirles que esa transversalidad, esa comunicación es algo que ya la universidad tiene experiencia importante. Creo que el salto que se viene es pensar en una plataforma o en plataformas que configuren cultura, ciencia, tecnología y que permitan potenciar más esto que ya estamos haciendo. Yo quiero introducir un elemento para la discusión que es, digamos, en este tema de la intervención social, la dimensión, dijéramos, política. En muchos casos la universidad ha demostrado científicamente en sus trabajos, en sus investigaciones,
cómo se deben resolver problemas y no se tiene el concurso de la, dijéramos, de quien gobierna, de las élites políticas, de quien toma las decisiones. Ese es una contradicción permanente que hay en muchos casos y nos toca vivirlo. Ejemplos hay, cantidades pues que no los voy a señalar aquí de manera específica, pero ustedes todos saben que ahí siempre un factor de tensión. Pero que es importante si la universidad redobla estos procesos de los cuales ustedes están hablando, eh, la posibilidad también de crear opinión pública, de crear empoderamiento de las comunidades alrededor de las soluciones. Yo, el caso de Sinara con el tema de sacar agua del lecho del río Cauca como una solución mucho más barata que la de traerla el proyecto de Salvajina, que yo estuve en el debate en el Consejo Municipal, uno siente ahí que hay una dimensión, dijéramos, política de una apropiación social para un problema capital de fondo de la sociedad como es el agua y que tiene que ver con las soluciones de eso para las próximas décadas, no solamente de Cali, sino de todas las poblaciones que están en la ribera del río Cauca. Ese, por ejemplo, es un tema que llama la atención a esta dimensión. Nosotros en la Facultad de Humanidades estamos liderando, ya se constituyó y se aprobó por el Consejo Superior de la Universidad, el Instituto para la Paz y la Intervención Social. He estado en las discusiones, en los materiales, y por supuesto, ahí va a venir un trabajo muy importante con las comunidades para implementar estos procesos de paz que, como todos saben, están en un momento muy difícil, muy delicado por razones políticas, no por razones de los procesos mismos como los desean desarrollar las propias comunidades. Entonces yo creo que eso es importante y el otro punto que se desprende de esto es la universidad como un gran referente siempre para la sociedad de manera de apoyar y de ayudar a que los ciudadanos, la gente del común, no solamente apropien por lo que ustedes ya han dicho, sino puedan también contribuir con su participación ciudadana a la toma de decisiones que es tan importante en cuanto a la solución de problemas de todo tipo. Por ejemplo, de la intervención social para la paz es un gran reto que nos estamos planteando desde la Universidad del Valle para una región que fue quizás una de las más golpeadas por el conflicto armado y lo sigue estando. Entonces, coloco esto ahí. Y por último, decirles que esa transversalidad, esa comunicación es algo que ya la universidad tiene experiencias importantes. Creo que el salto que se viene es pensar en una plataforma o en plataformas que configuren cultura, ciencia, tecnología y que permitan potenciar más esto que ya estamos haciendo. Entonces, introduzco este tema para que los colegas que quieran intervenir avancemos en esta dirección. No sé quién quiere hablar sobre este tema que estoy señalando para que avancemos en las reflexiones que estamos haciendo en este panel. Profesor Darío, tenemos en el chat una pregunta para cualquiera de los conferencistas invitados. Dice, si la falta de política pública es un posible impedimento identificado por la universidad en los procesos de apropiación social de conocimiento, ¿qué hace la universidad para superar ese obstáculo? ¿Está proponiendo políticas al respecto? Bueno, creo que viene muy bien con lo que he planteado para que toquemos esa temática. No sé quién quiere intervenir, Luis Carlos, Walter, que no ha hablado, Walter Torres. Específicamente, repite la pregunta, Ana María. Claro que sí, profesor. Si la falta de política pública es un posible impedimento identificado en los procesos de apropiación social de conocimiento por parte de la universidad, ¿qué hace la misma para superar ese obstáculo? ¿Está proponiendo políticas al respecto?
Ah, yo diría que una cosa es la propuesta. Yo diría que, si ¿me permiten entonces? Sí. Ya, bueno, en cierta medida es algo que ya han mencionado anteriormente, pues no había hablado hasta ahora porque, pues en realidad, eh, mi opinión con respecto a este primer punto de la discusión ha sido recogida en forma excelente, diría yo, por los demás hablantes, así que estaría hablando de cosas redundantes. Pero en este caso específico, yo diría que no es que la universidad no proponga políticas. Yo allí sí podría decir que desde la experiencia, desde varias unidades académicas, desde varias facultades, desde los institutos, desde colectivos, centros, grupos de investigación, hay propuestas muy valiosas a lo largo de la historia de la universidad. Pero una cosa es proponer diferentes tipos de políticas y otra cosa es que esas políticas, por un lado, sean recibidas en forma válida por el Estado y por otro lado por las mismas comunidades en algunos casos. Porque todo eso se refiere, al final de cuentas, en mi modo de ver, a, a que los mecanismos que utilizamos para discusión con los diferentes sectores de la sociedad, que componen la sociedad, no necesariamente son los más efectivos. El profesor Quiroga, por ejemplo, acaba de mencionar justamente las experiencias de Sinara, en donde, digamos, desarrollos que ellos han hecho allí se han convertido a largo de tiempo en políticas públicas. Ese es un ejemplo, si se quiere, exitoso. Pero yo también podría decir, conociendo, por ejemplo, con mi relación con Sinara, que se han planteado otra cantidad de cosas en donde no han podido ser exitosos o no han tenido eco a las propuestas que han hecho, porque sencillamente median eh, una serie de factores mucho más allá de lo que serían factores tecnológicos o factores científicos, o si se quiere, factores sociales. Hay factores políticos e intereses de diferentes grupos que no necesariamente permiten que una política que se proponga desde la universidad se haga efectiva. Hablando de ejemplos, por ejemplo, es en esa misma dirección. eh, Hace más o menos a principios de los años 2000 estaba toda la discusión en la ciudad de Cali al respecto de qué hacer con lo que despectivamente la gente llamaba el basuro de Navarro, digamos, el sistema de deposición de los residuos sólidos de la ciudad. Y en ese momento la discusión en el consejo municipal era sobre cuáles eran los más y los menos de los diferentes sitios que podrían ser, en donde se podría albergar ahora el nuevo basuro de la ciudad, entre comillas. A mí me invitaron a una discusión allí justamente en el entorno del consejo municipal, y lo que yo dije era que en esencia esa discusión era una discusión secundaria, porque la discusión principal en ese momento tendría que ser cómo hacer para disminuir significativamente los niveles de residuos sólidos que nosotros como comunidad, como ciudad, estamos produciendo. En ese momento, las cifras que yo tenía, información producida en diferentes partes del mundo, pero también producida en la universidad, recuerdo, mostraba que Cali producía más residuos sólidos que una ciudad promedia con el mismo número tipo de habitantes y con el mismo nivel de ingresos, que nosotros vivíamos como, en términos globales, que vivíamos como pobres, pero que botábamos basura como ricos. Y entonces que el problema principal era
generar políticas que tendieran fundamentalmente hacia disminuir la reducción de, a disminuir la producción de residuos sólidos, porque a la vuelta, independientemente de cuál fuera el sitio que se escogiera, si seguíamos con esa tendencia, pues entonces a la vuelta de otros 10 o 15 años, nos íbamos a encontrar otra vez con la misma situación del basuro de Navarro en ese momento. Sin embargo, pues digamos, eso es un ejemplo muy específico. Sencillamente se me dio las gracias por la intervención, pero hubo cero discusión al respecto. Y completamente seguro que desde muchos centros de investigación, institutos, grupos, unidades académicas, grupos de trabajo dentro de la universidad, han propuesto una gran cantidad de cosas que podrían traducirse en políticas públicas, pero que no han tenido el eco suficiente porque los intereses que median son muy diversos. Muy bien, profesor Walter. ¿Algún otro colega quiere intervenir en esta pregunta, en este asunto que hemos... Darío, si me permites un momentico. Sí, Quiroga. Mira, lo que dice Walter es muy cierto. Yo, por una situación muy particular, hago parte en este momento de la Junta Nacional Asesora del Reglamento Técnico del Sector de Agua y Saneamiento del Colombia. La COFI tiene, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, tiene un asiento en esa junta y entonces me invitaron a que si yo podía representar a COFI en esa junta. Yo dije, claro, pues imagina un profesor de la Universidad del Valle, investigador en este campo, pues estar allí donde se trabaja y se construyen las políticas públicas del sector de saneamiento, fantástico. Entonces, hago parte de esa junta, me siento en esa junta, y qué problemas que hay para poder que las propuestas y las cosas que uno ha venido trabajando en tiempo puedan volverse realmente una política. O sea, en eso Walter tiene toda la razón, pero quiere decir que no lo podamos hacer, lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay muchos problemas, muchas dificultades, pero es una obligación nuestra buscar los canales para poder tratar de que en los campos donde podamos incidir e impactar en política pública lo hagamos. Que no lo materialicemos es otra cosa y ya bueno, pero eso lo tenemos que hacer porque conozco colegas que eso no les preocupa para nada, o sea, no les interesa que eso se vuelva política pública, no cuando eso impacta la política pública. Y ahí entonces hay una diferencia conceptual importante porque es esencial poder lograr que esto se pueda materializar en algo que pueda orientar los desarrollos en el país, en medio de todas las circunstancias políticas, de corrupción, de todo lo que conocemos y sabemos que existe. Pero evidentemente sí hay obstáculos y hay problemas, pero tenemos que seguir trabajándolo porque tenemos un conocimiento, una experiencia, un desarrollo que es valioso no solamente para nuestra región, sino para nuestro país. Y eso obviamente nos lo reconocen, es la impronta que tenemos a nivel nacional. Hay una confianza en la universidad pública y hay una confianza en particular en la Universidad del Valle de las comunidades, de la gente, de que lo que hacemos realmente lo hacemos de manera que pueda serle útil a la sociedad y eso es lo que tenemos que aprovechar y ganar. Gracias. Bueno, profesor Boris, usted que tiene una dimensión política de todos estos asuntos, ¿qué nos puede decir? Gracias, Darío. Yo pienso, a ver, ya varios colegas lo han planteado. Primero lo hizo Jaime Cantera y tiene toda la razón. Y es que hay una tensión esencial entre los valores científicos nuestros, la forma de medición de nuestro desempeño como investigadores, la forma de medición que tenía la antigua Colciencia y que hoy tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los valores mismos de la productividad individual de los investigadores, que entran en una contradicción, una tensión con lo que estamos hablando de apropiación social del conocimiento. Esa tensión es evidente. Hay un trade-off fuerte en el sentido de que si uno está dedicado, digamos, a ascender en su coeficiente, su índice H, pues por supuesto va a ser muy complicado que lo pueda mantener al mismo tiempo con hacer investigaciones o dirigir proyectos que tengan que ver con políticas públicas y con apropiación social del conocimiento. Pero ya Walter, Edgar y habían planteado una cosa más difícil, es que
cuando uno entra ya al terreno de las políticas públicas y cuando la ciencia unida a las comunidades se enfrentan a intereses, pues la situación cambia totalmente. Digamos, la tensión política allí ya es muy fuerte. Y entonces nos toca enfrentarnos al país real que nos correspondió. Entonces ya no se trata simplemente de una relación muy bonita entre científicos y comunidades para producir cambios en el territorio, producir cambios en las políticas públicas, sino que además hay que contar con los obstáculos y las tensiones propias de la política en Colombia. Y entonces fíjense que incluso estos principios básicos que plantea el Ministerio de Ciencia y Tecnología hoy implican un cambio con respecto a la política anterior. Ya hay un giro en la política que yo creo incluso que va a ser resistido, digamos, por las personas que tienen una visión diferente de la ciencia. Y de hecho, la ministra, digamos, ha sido cuestionada en este sentido por sus puntos de vista con respecto a la ciencia y su relación con la comunidad y con la sociedad. Entonces, todo eso está atravesado por tensiones políticas. Y el punto es que la universidad allí va a tener que tomar posición. Digamos, los investigadores, los equipos de investigación y la universidad misma va a tener que tomar posiciones porque efectivamente la política atraviesa todo eso. O sea, no, el paso a la apropiación social del conocimiento, a la producción conjunta del conocimiento, no es algo, digamos, bello y fácil y natural, ¿no? Va a estar atravesado por obstáculos políticos, por tensiones políticas, ya lo estamos viendo, y frente a eso hay que tomar también posiciones políticas. Entonces, que tiene implicaciones, va a decir, pero no, ¿cómo así? La ciencia es pura, es independiente, es universal, no tiene posiciones políticas, pero en este punto en que nos encontramos, obviamente tiene que enfrentar la situación política y frente a eso hay que tomar posiciones políticas también, que creo que entre otras partes tienen que ver con la supervivencia de la universidad pública, por otro lado. O sea, si la universidad pública no se liga más a las comunidades, a resolver los problemas centrales, digamos, de las comunidades, que son gigantescos en Colombia. No solo en el sentido de la cuestión de la implementación del acuerdo de paz que planteaba Darío ahora, sino también en el simple sentido de la supervivencia y de los colombianos, pues allí estaríamos, digamos, trabajando en el vacío. Entonces yo creo que para todo esto hay que tener en cuenta que allí hay una dimensión política muy fuerte y esa dimensión política pues tenemos que enfrentarla también en esos términos, ¿no? No implica deformar los objetivos de la ciencia ni su espíritu, sino que nos sí tener en cuenta que si tomamos en serio esta política, hay que también saber que va a tener unos obstáculos, va a tener unas tensiones, va a tener unas contradicciones y que eso también hay que enfrentarlo en forma política. Entonces, eso es lo que diría sobre eso. Gracias. Bueno, no han hablado los que intervinieron al comienzo. Profesor Luis Carlos Arboleda, ¿cómo ve usted esta situación? Usted que tiene tanta trayectoria. Luis Estoy de Carlos. acuerdo con lo que han planteado los últimos colegas. Yo de nuevo caigo en este asunto. La apropiación tiene la dimensión pragmática de que para determinados proyectos, programas, grupos, centros o institutos, ¿no? Se vuelve un imperativo en ciertos momentos, ¿no? Entrar en relación con públicos para la apropiación del conocimiento en la solución de problemas. Así que ahí hay una dimensión pragmática que va más allá de la existencia de una política pública de Estado sobre la apropiación. Eso es algo así como una dinámica de la apropiación que corresponde con el desarrollo académico de las capacidades endógenas de conocimiento, ¿no? Situadas en un contexto determinado, departamento, universidad, ciudad. Por supuesto que esa misma dimensión pragmática de las estrategias de apropiación, pues tratará, ¿no? Esto los grupos y los investigadores lo hacen muy bien, de negociar con el ámbito de la política más próxima, ¿no? Que le favorezca sus fines, ¿sí? Entonces, yo no veo, bueno, eso por un lado, pero también, ¿no? Hay un momento en el cual
se han formado ya acumulados, ¿no?, de experiencias en apropiación del conocimiento, y las comunidades le plantean al Estado, ¿no?, y luchan por ello, la necesidad de formular orientaciones de apropiación, ¿no?, dentro de ciertos lineamientos estratégicos que apuntan a una u a otros fines. Y se abren grandes discusiones. Yo creo que en el país estamos en esa situación, pero también estamos en la otra. O sea, estamos en la situación en la cual, ¿no?, existen ya experiencias avanzadas, sostenidas, fracasos de apropiación que implican, como se está empezando a ver en el ministerio y también en los trabajos de la misión de sabios, la, la necesidad de pensar en esa dimensión de la política pública. Los hechos mismos imponen esas circunstancias, por decirlo de manera concreta. Bueno, hoy, ¿no?, en el periodo de pospandemia, las discusiones sobre todos los temas de la educación y de las transposiciones de saberes académicos desde los niveles curriculares a los distintos niveles de la educación en los establecimientos se han agudizado. Y ahí se da una forma de apropiación que tiene que ver con las teorías didácticas, las teorías pedagógicas, ¿no? Eso en condiciones normales se habría podido demorar mucho y el contexto lo impone. Y hay discusión en esa dirección que puede ser interesante. En las mismas comunidades se están discutiendo temas de fondo sobre ciencia y responsabilidad social que probablemente, ¿no?, en la tranquilidad de los espacios de producción académica eso se podría reducir a un simple debate de ciencia y ética, pero no, ahora se han agudizado de cara a los dramas. Y hoy discutimos la responsabilidad de las matemáticas en la producción de algoritmos, por ejemplo, ¿no?, para arreglar los comportamientos sociales, ¿no?, y los objetivos del paradigma de las 4D. Se discute hoy más eso que en otros momentos. Entonces, las comunidades en ese caso están enfrentadas a esos debates y al mismo tiempo eso favorecería, ¿no?, la reflexión sobre políticas públicas. Entonces, creo yo pues que la coyuntura, el momento presente es favorable en el ámbito de la apropiación para hacer las dos cosas. Una, ¿no?, lo que la universidad está haciendo, ¿no?, pensar en sus experiencias, en su acumulado de capacidades dispersas en el frente de la acumulación y dotarse de unos procedimientos y de unos criterios que favorezcan construir una visión sistémica de esa estrategia tan importante. Y al mismo tiempo incidir, ¿no?, en el ámbito de los poderes locales, estados locales, regionales, nacionales, para que se puedan ir canalizando en políticas públicas estos resultados. Inclusive, la universidad está en alguna medida llegando tarde a esta situación, ¿no?, de reflexión de su política propia sistémica, si uno lo compara con otras universidades del país, ¿no?, que ya tienen sistemas de apropiación, de difusión, de medios de comunicación más integrados que los nuestros, aunque nosotros los tenemos también, y que tienen programas de estudios bastante avanzados en este campo, ¿no?, que es una de nuestras ausencias. No disponemos de programas de estudios y yo vuelvo a insistir en mi propuesta, ¿no? Hay que dotar a la estructura que queremos para la Universidad del Valle en apropiación, a la estrategia y a las políticas que vamos a acordar, hay que dotarlas de una base de reflexión. Hoy mismo en este panel han emergido discusiones que no simplemente se quedan en su enunciación nominal, que van más allá. Boris acaba de plantear una serie de temas que son álgidos, son cruciales, ¿no?,
La coproducción no es un asunto idílico, la coproducción es un asunto conflictual. Pero afortunadamente tenemos experiencias de 30 años en coproducción. ¿Por qué no las examinamos? Dentro del rigor y la claridad conceptual que impone un mecanismo universitario como un seminario, por ejemplo, para estudios de casos de apropiación, ¿no? Nosotros hace tiempo tenemos experiencias en museología científica, ¿no? La carpa de Melquiades, programas de radios y televisión en divulgación de la ciencia empezaron en la Universidad del Valle, ¿no? En los años 90, y luego se empezaron a difundir en otras universidades. ¿Cómo valoramos esa experiencia? ¿Qué conclusiones sacamos de esa experiencia? ¿Sí? Mencioné el tema de la ética. Estamos discutiendo en espacios universitarios la adopción de un sistema de comités para la reglamentación de la ética de las prácticas profesionales y científicas en la universidad. Bueno, ese punto tiene que ver con el tema de la apropiación, indudablemente, ¿no? Sea por la vía de la responsabilidad social de la ciencia, sea por la vía de la diversidad cultural y la ciencia, etcétera. Bueno, ahí hay un campo de reflexión fundamental, importante. Y esa reflexión y esa conceptualización, ¿no?, va de la mano con, con la articulación, con la complementariedad, con la búsqueda de estrategias transversales entre programas y unidades académicas de la universidad que tienen por su naturaleza y por la función de sus programas forzosamente que emplear estrategias de apropiación, hacerlas visibles, discutirlas, complementarlas, ¿no? Buscar mecanismos que permitan que estas experiencias se multipliquen, ¿no?, y se potencien, ¿no? Y hay muchas, por ejemplo, yo tenía para mencionar, pero simplemente aludo a ella y Walter podrá en su momento desarrollarla, insisto en ello, esa experiencia que se desarrolló el año pasado en la conmemoración de Humboldt, en la orientada por la Decanatura de la Facultad de Ciencias y que integró diferentes espacios de apropiación de públicos diferentes con recursos distintos y que produjo efectos complementarios muy interesantes. Eso coloca en el horizonte, ese tipo de experiencias colocan en el horizonte la posibilidad, ¿no?, de realizar efectivamente, ¿no?, agendas programadas para, ¿no?, integrar esfuerzos de charlas divulgativas, de experiencias, reproducción de experiencias a través de carpa de Melquiades, de uso apropiado de los medios de la universidad para divulgar estas experiencias, de hacer intervenir los recursos importantísimos que tiene la biblioteca y los centros de documentación de la universidad en experiencias de apropiación, ¿no?, de buscar cómo se articulan desde la universidad a otros actores de la apropiación y divulgación de la ciencia, a ese tipo de iniciativas para darle a eso un carácter regional en el Valle del Cauca y en el suroccidente colombiano, ¿no?, que creo yo debe ser uno de los fines de una política institucional de apropiación. La universidad tiene como, concluyo, ella misma, ¿no?, con su ejemplo, con sus iniciativas, repercutir en la sociedad para que una política de apropiación de manera autónoma, ¿no?, en las comunidades académicas, ciudadanas, se pueda adelantar, ¿no?, sin que se deje de lado la búsqueda del apoyo del Estado, pero no al revés, no porque no lo hagamos o no porque el Estado no se exprese, no desarrollamos aquellas funciones que puedan impactar en la apropiación a nivel de la propia universidad y de sus contextos regionales.
Muy bien, Profesor profesor Luis Darío, Carlos. nos ¿Sí? está acompañando en sala el profesor Carlos Osorio, también experto en el tema y desea hacer un aporte en este punto. Claro. Profesor Osorio. Muy buenos días a todos. Estoy muy emocionado de estar escuchándolos a ustedes. Yo fui profesor asociado a la universidad hasta el 31 de diciembre de 2019, pero todavía no he perdido mi interés. Fui también director de la Escuela de Salud Pública durante 9 años y quisiera, estoy de acuerdo en muchas de las apreciaciones que los profesores han hecho con relación a la necesidad de una política fuerte desde el punto de vista de la universidad para realmente atender las necesidades de la comunidad. Absolutamente que donde hay conocimiento que debemos intercambiar, como lo han dicho, pero que tiene también que participar no solamente con la dimensión investigación, sino también con la educación, o sea, en la docencia, y en donde la universidad debe apropiar escenarios reales de territorio y sociedad, donde todas las áreas del conocimiento participen en la comprensión de esos problemas y en la solución conjunta que, decía el doctor Boris, debemos hacer con ellos. He tenido la oportunidad en este momento de pandemia de estar en este momento desde donde le estoy hablando, que estoy a nivel de la cordillera occidental, en una vereda de la cumbre, en donde el clima es sumamente agradable, el aire es muy puro y en donde estoy huyéndole al virus de la pandemia, que ha dejado al descubierto la pandemia de la inequidad, la desigualdad, la pobreza, el hambre y la necesidad. Y he encontrado en las instituciones, en la alcaldía, recepción. Cuando dije que yo había sido profesor de la Universidad del Valle, investigador, la emoción fue muy grande, conjunta, y nos dice que él está muy dispuesto a que la universidad lo acompañe en este momento para resolver muchos problemas. Desde el punto de vista ya de familia, tenemos una pequeña unidad agropecuaria en donde hemos incorporado, por ejemplo, la biodiversidad como problema de protección, y tenemos ya absolutamente resultados específicos, pero eso quiere decir que hemos estado trabajando 40 años en eso. Estas situaciones son de mediano, las soluciones son de mediano y largo plazo, y hemos pensado que en la capacitación de manera biunívoca la debemos hacer en una bioaula, en donde la vida se respeta desde la bacteria, desde el virus mismo hasta el hombre, y el conocimiento se cruza en esta bioaula porque tenemos un área boscosa donde caben todo tipo de reflexiones y de conocimientos que podemos, digamos, apalancar. Entonces yo creo que no solamente es desde la investigación, sino desde la investigación, la docencia, la educación, que nos permita potenciar las capacidades de curiosidad y sensibilización que deben tener nuestros estudiantes y el entusiasmo que les debe dar a ellos para ser críticos de las situaciones que están sufriendo nuestro país y el mundo en este momento, para poderse volver un ciudadano activo, participativo, políticamente definido, porque esto, como ustedes mismos lo han dicho, tiene que tener una definición política y poder entrar a soluciones más. O sea, el llamado es que la universidad debe tener no solamente rurales para el área de la salud, que le está diciendo al profesor Henao, no vi ninguna de las personas que trabajan en la universidad en las entrevistas iniciales de su libro que dice que nos va a compartir del área de la salud, cuando en el área de la salud y la salud pública, hace unos años habían escenarios definidos en donde se sacaron muchas políticas públicas que alimentaron no solamente el abordaje multidimensional y transdisciplinar e interdisciplinar a las políticas públicas del municipio de Cali, del departamento del Valle y del país. Cuando vinieron las reformas sanitarias, la salud pública se abandonó, que hipertróficamente tiene que alimentarse de todas las áreas del conocimiento en una sola unidad académica, cuando realmente la que puede hacer salud pública real, atención primaria integral, es la universidad. Entonces el llamado, profesores, con todo respeto, es a que en la parte formativa haya una gran fuerza en la formación de nuestros estudiantes para que
no abandone independientemente de donde llegue su especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, a ser hombres sociales, hombres que se preocupen por la solución real de sus semejantes y la vida misma en el planeta que está seriamente amenazada. Eso es como Muchas mi... gracias, profesor Osorio, Sí. por su Muchas intervención. gracias, profesor. Dejarme participar. Solo le quiero dar una información. En las entrevistas participó el que era en ese momento el decano de la Facultad de Salud, el doctor Gerardo Campo Cabal, y como estábamos interesados en ver las experiencias de comunicación de la facultad, tuvimos también al comunicador de ustedes, de la facultad, a Manuel Llanos, y hubo otra serie de personas que estaban planteadas para la segunda etapa, que es la que debe continuar y recogiendo la propuesta que está planteando el profesor Luis Carlos Albolea. Yo creo que estamos en mora de hacer un seminario de experiencias particulares, irlas focalizando, porque es muy rico lo que en esta primera etapa de entrevistas, que fueron obviamente aleatorias, teníamos pensadas más de 30, 35, pero muchas veces hubo dificultades de tiempos con las personas escogidas. Habían varias personas de salud. Yo creo que una de las conclusiones de este panel, que ya estamos llegando casi al final, puede ser esa, una de hacer un muestreo y un seminario con experiencias particulares y enriquecer este primer libro, que son apenas 16 entrevistas que se hicieron con este criterio. Lo segundo es el tema de propuestas, que ya surgen aquí varias que han hecho los colegas, que vamos a recoger y vamos a sistematizar y enviárselas a ustedes para una próxima reunión y seminarios. Creo que estamos retomando este trabajo en buen momento. Y por supuesto, la misma situación de pandemia nos aboca a tener que utilizar de manera más intensiva una serie de recursos que nos van a facilitar muchísimo esto. Yo creo que pensar en estrategias transversales, en plataformas, nosotros planteamos, viendo experiencias internacionales, una plataforma de ciencia, cultura y tecnología, que no necesariamente tiene que ser una sola plataforma, puede ser una gran plataforma de la universidad que vaya incluyendo diversidad de plataformas de institutos o de centros o de facultades, ¿no? Y sé que cada centro o instituto lo está pensando. Yo se los digo por el caso del instituto que recientemente hemos fundado en la Facultad de Humanidades, que es el Instituto para la Paz y la Intervención Social. Y ahí vamos a necesitar una plataforma, pero se tiene que ligar con otras áreas del conocimiento, porque este es un tema multidisciplinario. Lo mismo hemos hablado en cierto momento con el Instituto Sinara, con el que hemos tenido bastantes relaciones desde el Centro Virtual Isaac. Nos han incluso visitado para pedirnos experiencias en relación con el tema de aguas y esto que contó ahorita el profesor Edgar Quiroga. Claro, ahí hay un trabajo extraordinario. La experiencia de la ciencia que tiene nuestra facultad en este campo es extraordinaria. Ahí podrían también existir, ¿no? Posibilidades de darle desarrollos a estas plataformas. Pero lo cierto es que aquí sí la universidad a nivel central tiene que tomar decisiones, y en buen momento pues estamos pensando en políticas desde la universidad y estrategias para hacer pues desarrollos mayores, de mayor densidad, pasar a otros estadios, aprovechándonos lo que todos ustedes han señalado de los acumulados que tenemos. Por eso es tan importante aquí haber contado con la participación de Luis Carlos, porque nos ha dado una visión histórica de los vicerrectores que han pasado por esta dependencia y que tienen una perspectiva de cómo se han hecho estas cosas y se le ha dado, dijéramos, continuidad. Por supuesto, en el tema de la política, hasta dónde llegamos, yo creo que lo que ha señalado el profesor Luis Carlos es cierto. Es decir, estamos
necesitados de construir autónomamente estas estrategias, estas políticas, independientemente de que tengamos que también actuar en el campo de las políticas públicas, de la relación con el Estado, de las relaciones con quien toman decisiones en tantos campos. Usted, doctor Osorio, lo debe saber muchísimo mejor que yo en el campo de la salud pública. Sí que es cierto que hay que interactuar con el Ministerio de Salud, con las secretarías, con todas las políticas, en todos los campos. Y este es un tema en el cual la experiencia, lo poco que contaron el decano Gerardo y Manuel de todo lo que había hecho salud, pues es riquísimo para el campo en el que usted se ha movido. Es extraordinario lo que pueden aportar en esto ustedes. ¿Y por qué? Por el acumulado. No es que van, no, hay un gran acumulado. Yo sí estoy de acuerdo, para ir concluyendo, que la Profesor Darío, universidad tiene un gran acumulado, de modo que vamos a tratar de pasar a otro estadio, a mejorar la estructura o las estructuras en este campo. Eso es como lo que yo creo, para ir concluyendo. No sé, Ana María, ¿hay preguntas o sí, qué otra profe. cosa hay? Tenemos un par de preguntas en el chat, pero antes de dar paso a su lectura, el profesor Javier Medina ha pedido la palabra. Sí, Darío, pues agradecerte el libro y la invitación, y lo mismo a la Vicerrectoría de Investigaciones por este paso adelante y esta oportunidad de compartir conocimiento. En breve, sobre lo último que estabas comentando, Darío, yo creo que sí, la universidad tiene un gran acumulado, eso no está en duda. El punto crucial es cómo convierte ese acumulado en algo más tangible, de mayor impacto, y eso pasa por la estrategia y por la estructura. ¿Qué significa eso? Boris planteó un punto que me parece muy importante, y es revisar los incentivos y las normas y las políticas para que la universidad introduzca mayor flexibilidad y capacidad de adaptación o adaptabilidad. Porque pues hoy las prácticas poco se reconocen y digamos, todos sabemos, pero porque estamos aquí y tenemos una referencia interna de la universidad, pero afuera no necesariamente se conocen o se valoran del mismo modo. Entonces hay un punto muy importante, que es ese reconocimiento, hacerlo más explícito, por un lado, y también reconocer los productos de la apropiación, los tiempos en la asignación académica para la apropiación, los logros, las metodologías de la apropiación, y también favorecer ciertos espacios institucionales. Darío nos habló de las plataformas. Hay que tratar de que ahora no es que cada uno tenga su plataforma, sino que podamos compartir plataformas, compartir espacios. Y eso también pasa, sin duda, por la la multi y la transdisciplinariedad, que es muy importante, lo mismo que el tema de los institutos y de los centros como articuladores de conocimiento. Y pongo un tema, y es que eso seguramente debería oxigenar un poco la misma concepción de la política que nosotros tenemos de investigaciones, que si uno lo mira es más de investigación y desarrollo tecnológico que de innovación y de gestión de conocimiento. Entonces, pues si no se reconoce, pues no se lleva la estrategia. Entonces, enhorabuena, se está hablando de una política, ojalá la política interna vaya más allá de la política externa de conciencias, por un lado, y por el otro, yo quiero transmitir que esto es una gran oportunidad para la universidad, que concuerdo con Luis Carlos que pocas entidades en Colombia tienen la historia, la tradición y los logros de la universidad. La universidad casi siempre valida sus fortalezas a partir de la monodisciplinariedad, pero en estos elementos de proyección social, como se han visto acá, de apropiación social, etcétera, hay una doble fortaleza, ¿cierto? Y esa doble fortaleza pasa porque se reconozca, y es precisamente tender puentes entre el conocimiento intermultitransdisciplinario en la universidad y también ver estos nuevos enfoques que no son tan nuevos, pero que en términos de política de estrategia pasarían a ser nuevos, para poderle dar esas nuevas dimensiones de colaboración a la misma universidad. Entonces, de tal manera que lo que es monodisciplinario pase a tener otro tipo de sinergias, que es lo que se ve en el nuevo Instituto de Paz, como el Instituto de Ciencias del Mar, etcétera,
que esas sinergias son altamente generativas, productivas y son bastante más productivas a mi modo de ver que las estructuras clásicas del proyecto, del grupo, etc. Eso no significa acabar nada, sino complementar, sumar, articular y darle esa mayor visibilidad, reconocimiento. Básicamente ese es un punto clave. Recuerden que esta década va a ser una década de presupuestos restringidos. Hay que pagar la cuenta del COVID. Tenemos ya una década perdida, 2010-2020. Vamos a una década muy difícil. Y en condiciones de presupuesto restringido, siempre alguien quiere el presupuesto que uno tiene. El presupuesto de la universidad pública es muy atractivo. Por tanto, seguramente va a haber presiones para maximizar el valor que produce la universidad. Pero la universidad lo tiene, lo hace. Lo que pasa es que creo que debería visibilizarlo más y hacerlo de manera más sistemática y organizada. Lo hace, pero tenemos que hacerlo más sistemática y más organizadamente. Muchas gracias, profesor Medina. Tenemos solicitud de la palabra también del profesor Jaime Cantera. Bien, claro. Bueno, no, solamente quiero ser muy breve, es pues lo mismo fue planteado por Medina, pero en la universidad necesitamos llevar a veces las cosas a la práctica y para llevar a la práctica toca generar la estructura, no con la estructura burocrática como tal, pero sí la existencia y el reconocimiento, que puede ser a través de un nombre, ¿cierto? O puede ser a través de alguna sección, en este caso la Vicerrectoría de Investigaciones, que reconozca la apropiación como una parte importante de lo que es la gestión del conocimiento. Nosotros creo, no sé si todavía es así, pero creo que lo hemos manejado como un proyecto, ¿cierto? Un proyecto, está en un área y tenemos un proyecto en el cual hacemos algunas gestiones de apropiación y apoyamos gestiones de la universidad en apropiación. Yo recuerdo que apoyábamos, por ejemplo, el Centro Virtual Jorge Isaac, apoyábamos, por ejemplo, la Carpa Melquiades, apoyábamos, por ejemplo, la Feria del Libro, pero eso a través de un proyecto y no a través de reconocimiento institucional como tal de que la apropiación es parte de la generación de conocimiento y no es algo que es adicional o que es además de lo otro que producimos. Esa es mi participación. Muchas gracias, profesor Cantera. Procedo entonces, antes de, como dice el profesor Darío, finalizar a la lectura de las dos preguntas para ver quién las quiere responder. Son preguntas abiertas y dice, ¿cuál es el rol de la innovación social en esta impronta de apropiación social del conocimiento? Y voy a hacer la otra para que puedan a su elección intervenir para responderlas. La otra dice, ¿cómo sabemos que lo que hacemos desde la universidad en verdad está impactando de manera positiva a las comunidades y perdurando en el tiempo, cuando muchas veces los proyectos no tienen un seguimiento mayor a su ejecución? ¿Alguno de los profesores que ¿Alguno de los profesores que han estado su experiencia en la vicerrectoría? Darío, yo la segunda puedo decir. Yo también sobre la segunda podría decir algo. La segunda yo puse un ejemplo. El acueducto de Mondomo lleva más de 25 años trabajando, es sostenible. Hay varios acueductos, por ejemplo, La Sirena, aquí el barrio La Sirena, que está por el lado de los cementerios. Tenemos muchos ejemplos en los cuales esos desarrollos que la universidad apoyó, contribuyó y hizo equipo con las comunidades en una relación horizontal, funcionan, se sostienen porque son útiles incluso para mismos procesos de docencia, para trabajos de nuestros estudiantes. O sea, creo que en muchas áreas eso se hace. Entonces, es como, no es que hacemos el proyecto y lo abandonamos, es que ese es un proyecto que nos es útil para poder seguir retroalimentándonos y seguir siendo un proceso de construcción de conocimiento, porque el conocimiento se construye día a día. Entonces, esa segunda pregunta tiene esa respuesta y hay múltiples ejemplos, al menos desde nuestro campo, que nos dan la evidencia de que lo que se ha venido haciendo, la universidad lo ha venido monitoreando, acompañando y retroalimentándose de eso para nuevos proyectos de investigaciones. ¿Puedo complementar, profe Medina? Qué pena, pero claro. Voy a una frase sobre lo que dijo el profe Quiroga. Sí, efectivamente, la universidad deja la huella queda. Los parques nacionales de Gorgona, Bahía Málaga,
Tumaco, Sanquianga, se deben de alguna manera a la Universidad del Valle. Eso suena horrible decirlo, pero es verdad. Lo que pasa es que no podemos pretender que toda la vida del parque o de la política que nosotros generamos se reconozca que es la universidad. Esto es como la educación. Los estudiantes nos representan a nosotros y ganan premios en nombre de nosotros mientras están cerca de nosotros, mientras son estudiantes o están recién egresados. Con el tiempo, nuestra obra alcanza su propio nivel, como el acueducto que menciona el profe Quiroga, ya es el acueducto que genera y él tiene su propia vida y no necesita estar recordando que tuvo un padre en la investigación de la Universidad del Valle, porque eso hay que aprender a desprenderse de esas cosas, ¿cierto? Usted genera el conocimiento, la infraestructura, la patente o la política pública, y eso adquiere su propia dinámica. Lo que importa es que mientras se genera, se reconozca que proviene de la universidad. Después es difícil que guarden la impronta durante los años. Lo que importa la impronta es que funcione, ¿cierto? Que tenga los resultados y que le sirva a la sociedad. Listo. Muy bien. Profesor Medina. Sí, es sobre la pregunta de la innovación social que creo que le hizo Antonio. Pues ese es un tema bastante importante y donde la universidad puede contribuir muchísimo en este contexto actual y futuro. La innovación social tiene que ver con los nuevos comportamientos, los nuevos modelos mentales, las nuevas formas de organización. Y pues es claro que lo que, entre comillas, vamos a llamar mundo post-COVID o nueva normalidad o como se le quiera denominar, va a tener unos factores impulsores de cambio determinantes. El caso de todo lo que son las plataformas integradas por Internet, todo lo que tiene que ver con la internacionalización y el caso de la innovación social, pues es uno de esos grandes impulsores de transformación. Entonces, eso tiene que ver también con la capacidad, por ejemplo, con que la universidad pueda conectar todo el conocimiento que genera. Voy a poner un ejemplo que hicimos alguna vez con Darío, cuando estábamos encontrando lo que la universidad hace en internacionalización, nos llevamos una sorpresa. Había años donde había casi 200 eventos de alguna manera internacionales al año, y eso es un montón, pero como nadie lo contaba, nadie se daba cuenta. Y eso implica no solamente visibilizarlo en términos de medios de comunicación, sino visibilizarlo también en forma de entender cómo funcionan las facultades, los centros, los institutos y qué tipo de actividades internacionales hacen. Entonces, este es un campo muy, muy interesante, es un campo muy psicosocial y cultural y muy comunicacional. Entonces, yo creo que la universidad tiene mucha madera para trabajar sobre este campo. Bueno, profesores, por motivos de la hora, les quiero agradecer la participación, invitarlos a la jornada del día de mañana. Vamos a producir con la profesora Ana María y el equipo de la vicerrectoría pues unas conclusiones de este interesante panel que va a quedar grabado y que se los podemos también enviar a ustedes para retroalimentarnos y que nos quede una memoria. Lo que estamos dispuestos a colaborar desde el área mía y de trabajo de una plataforma como el Centro Virtual es ver la posibilidad de estas propuestas que ustedes han hecho, qué desarrollo les podamos hacer, y eso sí son ya decisiones de política de parte de la Vicerrectoría de Investigaciones y de la dirección de la universidad. Lo informaremos en el Consejo Académico. Yo hago parte del Consejo Superior por los decanos, de manera que ahí tendremos oportunidad de, como dice Cantera, que esto no quede tratado ahí, sino que sea, dijéramos, algo que se refleje también en la estructura central de la vicerrectoría y pueda tener pues unos desarrollos específicos, como es lo que creo concluimos de este panel. Entonces, sin más y agradeciéndoles a todos ustedes la presencia, pues doy por terminado esta actividad.